Segundo, listo. Agradecerles a todos por haber aceptado la invitación para en la tarde tomarnos un café con el profe y conversar un poco de este tema que nos interesa a todos. Les voy a pedir un favor, los que tengan abierto el micrófono, por favor lo cerramos mientras interactuamos, luego daremos un espacio para conversar, para resolver inquietudes, dudas, en fin, para interactuar entre todos. Hoy he querido yo invitar muy especialmente a un amigo personal, colega, topógrafo, gestor empresarial, con maestría en educación de las tecnologías, presidente ejecutivo de la Sociedad Colombiana de Topógrafos Seccional Santander, nuestro colega Álvaro Patiño Luquerna, para que conversemos acerca de esta coyuntura que estamos todos viviendo, de este inicio de actividades en el sector. Pero bueno, antes de entrar en materia, sí me gustaría, saludando al profesor Álvaro, darle la bienvenida. Qué rico que esté con nosotros. Bueno, pues, Alvarito. muchísimas gracias. No, muchas señor. Gracias, Germán. Cuénteme. Realmente orgulloso de estar acá. Cuénteme. Gracias, gracias. La verdad, eso es lo que buscamos con este espacio. Eso es lo que buscamos con este espacio, es lo que se pretende. Un espacio diferente donde nos encontremos a conversar de los temas que más nos gustan, como es la topografía. Alvarito, ¿cómo lo ha tomado? ¿Cómo ha tomado usted esta etapa de recogimiento, esta etapa de aislamiento social voluntario? No, hombre, pues yo creo que como a todos nos cogió de sorpresa. Fue una cosa que realmente nunca nos imaginamos cuál iba a ser la dimensión real del efecto y de la situación que íbamos a vivir en este problema de calamidad, ¿no? De calamidad sanitaria y de salud, que se convirtió no solo en un problema de salud, sino un problema muy grave en cuestión de economía. Es un problema económico, es un problema social, es un problema de salud, pero principalmente es un problema económico para todos. Indudablemente. ¿Qué ha hecho Alvarito? ¿A qué pues, se ha dedicado estos días? Buena pregunta, buena pregunta. La palabra de moda es reinventarnos, pero casi que a las malas, ¿no? Sí, realmente hay que hacer muchas cosas, hay que aprovechar el tiempo. Yo afortunadamente tengo que hacer, ¿no? La parte laboral está en cero, o sea, ahí no hay nada que hacer, no he podido adelantar ningún proyecto, no he podido generar mi actividad como empresario, pero sí he aprovechado el tiempo para hacer otras cosas. Afortunadamente estoy ahorita en el tema de la formación con varios de mis compañeros que veo aquí en la sala. Estamos adelantando el proceso de profesionalización en ingeniería topográfica. Un sueño que tuvimos desde hace muchos años, que compartimos incluso con usted, profesor Germán, tanto trabajo y tanto esfuerzo para que se lograra al fin el sueño de tener la ingeniería en topografía en las unidades tecnológicas de Santander, sueño hecho realidad después de 20 años y que estamos aprovechando. Entonces, retomar después de varios años de ausencia de estudio, por decirlo de alguna manera, ha sido complicado porque hay cosas que, digamos, coger el ritmo nuevamente de la parte académica no es fácil. Pues eso fue un factor a favor mío con este cuento de la pandemia y del aislamiento obligatorio. Me ha quedado el tiempo suficiente para dedicarle un poco más al proceso educativo y no solamente en mi tarea como estudiante de ingeniería en topografía, sino en otras formaciones. He asistido a no sé, ya no tengo idea cuántas webinars,
todas importantes. Bueno, pero qué bueno. Los niños, la nona. Muy interesante esa. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Estos Claro. días, esa es la invitación. Aló. Sí, Luis, ya lo escuchamos y lo saludamos. Como les decía, como les dije al comienzo, les iba a pedir el favor de mantener el micrófono en silencio para poder interactuar bien y que no nos forme interferencia. Luego dejaremos el espacio abierto para saludarnos y para las inquietudes que se nos vayan presentando. ¿De acuerdo? Alvarito, ya, entremos en materia y a mí me gustaría que de su perspectiva personal pongamos en contacto a todos los amigos que nos están siguiendo desde las diferentes redes en este conversatorio. Sí. Desde el inicio de esta contingencia ambiental, ¿cómo ha venido evolucionando y qué ha pasado hasta nuestros días? Sí, evidentemente, y le agradezco que pues voy a hacer énfasis mejor en que sí, esto es un comentario a nivel personal, es mi responsabilidad, no involucra a nadie más. Sin embargo, temas como estos del reinicio de la actividad topográfica ya es un tema de discusión al interior de la Sociedad Colombiana de Topógrafos Seccional Santander, y en próximas reuniones vamos a generar estrategias que nos permitan poderles colaborar a nuestros asociados para que tengan un retorno más o menos complicado a su vida laboral. En ese orden de ideas y para generar un contexto, me voy a permitir, si usted me lo permite, perdón, profesor Germán, quiero mostrar algunos datos. Voy a utilizar el share screen. Perfecto. Listo. Por favor, me confirmas si se está observando en la... Sí, señor. De acuerdo. Entonces, la topografía en los tiempos del coronavirus. ¿Cómo nos está afectando? ¿Qué hay que hacer? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo salir de esa encrucijada? Vamos a mirar primero como algo de historia reciente, ¿no? Febrero del 2020 fue un mes que pasa a la historia mundial por la aparición de esta enfermedad y por la determinación de la Organización Mundial de la Salud de generarlo o de darle el nombre de pandemia. Coronavirus avanza rápidamente en el mundo y es una amenaza real para Colombia en este mes de febrero. Pero miremos un poquito así muy rápidamente la línea de tiempo. En diciembre del 2019 aparece una extraña enfermedad de la que poco o nada se sabía. Aparece en la ciudad de Wuhan, en China. Nos tomó por sorpresa a todos, a los científicos chinos, que fueron los primeros en que tuvieron, digamos, la oportunidad de estar en contacto con esta enfermedad, pues fueron los que empezaron a averiguar de qué se trataba. En enero del 2020 el ascenso de los contagios fue muy alto en China, y en febrero pues ya fue necesario que China tomara medidas drásticas, entre esas un aislamiento total y absoluto y obligatorio, con la rigidez que caracteriza al gobierno chino. Pero en el mismo mes de febrero ya otras ciudades de Europa estaban presentando estos contagios, y desafortunadamente Italia se estaba empezando a salir de las manos el control de esta enfermedad, con las consecuencias que ya todos sabemos que después, digamos, se reflejaron también en países como España y como Estados Unidos. En febrero del 2020 es una realidad, es una pandemia, está declarada, es una amenaza mundial. Y en marzo aparece en Colombia. Desafortunadamente, no nos libramos de esta situación. En Colombia aparecen los primeros brotes del coronavirus, y el 15 de marzo se hacen las primeras medidas de tipo estatal. Vamos a recordar eso, por favor.
Alvarito, miramos el volumen. El sonido es closed caption. No tiene sonido la locución. ¿No tiene sonido la locución? No. Ah, caramba. No, no hay audio, no hay audio. Bueno. Bueno, entonces continuemos, por favor. Miremos en mayor detalle los hechos pues, ocurridos aquí en Colombia. Unos días después de la locución del presidente en el cual declaraba ya la emergencia sanitaria y en la que decía que los estudiantes tenían que salir de los colegios y de las universidades, el 22 de marzo se genera el primer decreto en función de la pandemia y es el decreto 457 que genera el aislamiento obligatorio a partir de marzo 25 hasta el 13 de abril. El 8 de abril aparece un segundo decreto, el decreto 531, un nuevo decreto, el decreto 531, que es la prolongación del aislamiento obligatorio, que ahora ya no va hasta el 13 de abril, sino hasta el 27 de abril. Pero lo importante de ese decreto, señores, es que en su artículo tercero, en los numerales 18 y 20, ya venían las excepciones de trabajo permitido en las partes de construcción, obras civiles y obras públicas, con unas muy altas restricciones, por supuesto. El 11 de abril, en consecuencia, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Salud generan la circular conjunta 001, en la cual se proyectan las medidas preventivas y de mitigación respecto al COVID-19. El 20 de abril, el presidente de la República anuncia la reactivación de la construcción, la manufactura y a partir del 27 de abril, es decir, a partir del día de ayer, se suponía que podían empezar a entrar escalonadamente a funcionar empresas de construcción, de infraestructura y las empresas manufactureras. Dentro de las empresas manufactureras prácticamente tenemos todos los ámbitos, pero bueno, ahorita lo que nos interesa es la parte de la infraestructura. Se empiezan a generar verificaciones de las condiciones particulares de cada una de esas empresas para poder tomar medidas más puntuales. Sin embargo, la alcaldesa de Bogotá decide que Bogotá todavía no está lista y es muy posiblemente ninguna parte de Colombia esté lista para este reinicio de actividades. Entonces Bogotá dice, no se inicia hoy, sino que vamos a esperar una semana más. Ellos están en esta semana en un proceso de evaluación y se pretende buscar las mejores estrategias para que todo salga bien. El 24 de abril, el Ministerio de Salud pues nos entrega la resolución 666, que son los lineamientos para el diseño del protocolo de bioseguridad. Eso es muy importante para todos. Por favor, poner atención a estos dos, a esta resolución y a la circular conjunta 001. Ella es la que nos va a orientar cómo debemos actuar en nuestras empresas para poder salir al mercado laboral nuevamente. Aquí tenía otro video, pero seguramente no está habilitado el sonido. Listo. Entonces, ahí como un contexto, profesor Germán, de lo que llevamos hasta este momento. Bueno, muy claro y detallado. Hay una serie ahí de reglamentos, de protocolos que plantean ciertas restricciones y también ciertos cuidados. ¿Esto cómo afecta a la topografía? ¿Cómo ha afectado al gremio, Álvaro? Sí, efectivamente. Pues miremos un poquito de qué ha sucedido, cómo se ha afectado a las empresas de la topografía. Algunos datos interesantes. Observen esto. Las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia representan el 98% de las empresas de Colombia, de todo el país. El 98%, eso quiere decir que solamente el 2% son grandes empresas en Colombia. El resto son micro, pequeñas y medianas. Eso es un dato de ACOPI que podemos revisar en su página de internet.
Evidentemente, nuestras empresas de topografía se encuentran dentro de esta estadística. Con toda seguridad ocupan un renglón muy importante en la parte de las micro y las pequeñas empresas. Esa es la realidad de nuestro gremio, con mayor participación en el sector de las microempresas. Muchos topógrafos incluso tienen matriculada su empresa como personas naturales ante las cámaras de comercio. Y, ojo, la mayoría trabajan a nombre propio, como independientes. Algunos ni siquiera están inscritos en la Cámara de Comercio, ni tienen registro único tributario. La mayoría de los topógrafos independientes no cuentan con personal auxiliar permanente en su nómina y solo los contratan por obra labor para la ejecución de un proyecto o de un contrato específico. Eso nos puede llevar a la conclusión de que la mayoría de los topógrafos en Colombia mantienen su economía de acuerdo a su trabajo diario, ¿cierto? Si se trabaja, se reciben ingresos y si no, pues obviamente no. Exceptuando algunos topógrafos que trabajan con algunas empresas. Pero en esto quiero hacer un pequeño paréntesis. Los trabajadores de empresas, los que son empleados de algunas empresas que tienen, digamos, la ventaja o la dicha de estar trabajando en alguna empresa, pues, ¿cuál es la realidad nuestra de la topografía en nuestro país? La mayoría de los contratantes reciben o le dan empleo a los topógrafos por obra labor o por culminación del proyecto. Es decir, son a términos fijos, a un término determinado, pues fijo, ¿cierto? Ese concepto de términos indefinidos se está aboliendo, de hecho, de la actividad laboral prácticamente en Colombia. Entonces, cuando terminan el proyecto, se quedan otra vez sin trabajo. Esa es nuestra realidad. Y los que trabajan en empresas, digamos, más permanentes, en las grandes constructoras, pues sí, ellos sí tienen, digamos, una estabilidad mayor, muchas veces a sacrificio de salarios bajos. Pero bueno, ese es un paréntesis que no llega al tema, así que lo cierro de manera inmediata. Esta es la situación nuestra en este último periodo de pandemia. Nuestros ingresos al suelo. Es la verdad. La mayoría de por no decir que el 100% de los profesionales de topografía quedaron en sus casas sin realizar ningún tipo de trabajo que les generara ingresos. ¿Qué hay que hacer? Con los ingresos tendientes a ceros, hay que darle la vuelta a esa curva. Eso es lo que tenemos que hacer. Démosle la vuelta a esa curva y generemos procesos de recuperación económica. Es una buena invitación, Álvaro. ¿Y cómo hacerlo? ¿Qué piensa? ¿Cuál sería la mejor estrategia en este momento? Bueno, evidentemente hay que empezar por acatar las disposiciones del gobierno, porque si no, no hay otra forma. El gobierno ya tiene unos lineamientos que le están permitiendo a las empresas retomar este trabajo poco a poco de manera escalonada, pero con seguridad. Ese es el objetivo del gobierno, manejarlo con mucha seguridad, que garantice la salud de todos los trabajadores y que no sea un foco de propagación del virus. Es una situación complicada, Germán, en este momento porque el virus está ahí. Él no se ha acabado, no lo hemos podido erradicar, así que el riesgo es bastante alto. Creo que con la información que se nos ha dado a todo el mundo, podríamos de manera responsable retomar nuestros trabajos. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué requisitos hay para acceder al reinicio de las actividades del sector de construcción? Ojo, estos 5 puntos son supremamente importantes para que todos nuestros compañeros, nuestros colegas lo tengan en cuenta. Para poder acceder a estos permisos de trabajo y reactivación de las actividades en la parte de infraestructura, teniendo en cuenta que la topografía hace parte de esa gran línea de la construcción, se deben tener en cuenta los siguientes puntos. Primero que todo, ser una empresa legalmente constituida. No tiene que ser una persona jurídica.
Puede ser una persona natural, pero debe estar inscrita en la Cámara de Comercio, debe tener su propio RUT y si trabaja con el Estado, pues debe tener también adicionalmente su registro único de proponentes, RUP. Segundo, cumplir con las obligaciones obviamente de ley que para todos los empleadores o independientes, que son los aportes a seguridad social, las prestaciones sociales, etcétera, todo lo que tiene que ver con la contratación. Tercero, contar con un protocolo de bioseguridad, y aquí está lo nuevo, ¿no? Hay que contar con un protocolo de bioseguridad acorde a sus labores y a sus condiciones, a las condiciones de su empresa. Nosotros aquí tenemos una ventaja, Germán y queridos colegas, es que el trabajo topográfico afortunadamente se hace en un 90 y tantos % al aire libre. Así que no hay espacios confinados o cerrados donde haya una gran cantidad de personas en las que se nos dificulte el proceso. Habrá que tener especial cuidado cuando se traten de obras de construcción de edificaciones, por ejemplo, ¿no? En donde ya hay unos sectores de concentración de personal. Pero en general nuestros trabajos topográficos se hacen al aire libre y eso es una gran ventaja que hay que, ojo, hay que resaltar al momento de presentar su plan de contingencia o su plan de protocolo de bioseguridad. Enviar este plan de protocolo de bioseguridad a un correo electrónico del Ministerio de Vivienda, que es el plan COVID construcción@minvivienda.gov.co. Por favor, tomen nota de eso, es muy importante porque ellos tienen que estar enterados de si su empresa tiene el protocolo de seguridad ya definido. Se nos está acabando el tiempo, parece. Seguir todos los protocolos referentes. Bueno, se nos está acabando el tiempo, Germán, creo que no nos va a alcanzar. ¿Le salió información? Sí, me salió información de 4 minutos, creo. Sí, nos deberían de volver a reconectar en otra conferencia, pienso. Sí, ¿Qué le parece, yo Germán? pienso que si llegamos a cortar, yo vuelvo a abrir la sala en 3 minuticos y volvemos a entrar. Pero creo que se puede en la misma sala, ¿no? O sea, Sí, la misma sala, con el mismo link que les pasé. Con el mismo link. De acuerdo, perfecto. Que me Entonces, dijeron mentira, me han dicho que teníamos 1 hora, pero bueno, continúe, Álvaro. De acuerdo. El quinto requisito para poder acceder a este permiso es seguir todos los protocolos referentes al manejo de la emergencia, tantos propios como generales. ¿De acuerdo? O sea, los propios son los que están en su diseño de plan de contingencia y los generales son los que son obligatorios para todas las empresas. ¿Ok? Miremos unos puntos claves del protocolo de bioseguridad. Disculpe, Álvaro. Señor. Una consultica, en el punto 3 que había puesto, qué pena devolverlo. Su merced contaba que hay una página para mirar, que hay una página para consultar eso para las empresas como personas naturales. ¿Me puede repetir la página, por favor? El punto 3, Álvaro, el protocolo de bioseguridad. Sí, perfecto. En el punto 3, no, lo que yo les decía es que ustedes como empresa deben crear un plan de protocolo de bioseguridad. Ustedes lo deben crear, ¿sí? Y se lo deben presentar al Ministerio de Vivienda, enviándolo a este correo electrónico que aparece acá. Plan COVID construcción minvivienda.gov.co. Ahora, sí es importante que los planes de protocolo, que yo lo voy a decir al final también, estén acorde a la circular 001 y a la resolución 666. Esos dos documentos, señores, ustedes pueden conseguir en internet muy fácilmente, ¿cierto? Tomen nota de cuál es al final ya les vuelvo a decir, les vuelvo a recordar, pero con esos dos documentos ustedes arman su plan de protocolo de bioseguridad. Eso es lo más importante realmente. Tienen que estar encasillado en esos dos documentos. Y de ahí toman lo que les sirve a ustedes de acuerdo a las condiciones de su empresa y del trabajo que van a realizar. ¿Ok? Bien, sigamos. Hay tres pilares en los que se tiene que fortalecer
el protocolo de bioseguridad. ¿Cuáles son esos tres pilares? Están definidos por los expertos y son la prevención, la contención y la mitigación. Lo ideal es solamente no pasar, pues, es decir, no pasar de la prevención. Eso sería lo ideal. Pero pues si se presentan algún tipo de enfermedad o de contagios dentro de su empresa, pues tienen que pasar a los otros dos, a la contención y a la mitigación. ¿Ok? Algunas características que no pueden faltar en su protocolo de biodiversidad. Debe ser implementado por los empleadores y por los empleados. O sea, eso no es una responsabilidad solamente del dueño de la empresa o del empleador. Es una responsabilidad de todos los miembros de la empresa, incluyendo al personal externo, a los contratistas. Cada empresa debe adoptar de la mano de su ARL la implementación del plan de acciones que se vaya a ejecutar de acuerdo a sus condiciones particulares y además, obviamente, hay que cumplirlas. Los empleadores son responsables de, ojo, y aquí solamente voy a tomar algunas apartes que a mí, digamos, a mi criterio, han sido imprescindibles cuando vayan a hacer el diseño de su plan de el protocolo de bioseguridad. Pero que hay muchísimas más que están incluidos en los documentos que les estoy comentando. En cuanto a los empleadores, ¿cuáles son sus responsabilidades? Primero, generar un plan de protocolo de seguridad en concordancia con la emergencia. Segundo, capacitar a sus empleados, a sus contratistas, en las medidas de ese mismo protocolo. Es decir, hay que difundirlo, hay que enseñarlo, hay que hacerlo practicar y hay que hacerlo cumplir. Tercero, reportarlas a las EPS y a las ARLs, los casos sospechosos y los casos confirmados de COVID-19. Cuarto, apoyarse en la ARL en identificación y valoración de riesgo y con la EPS en promoción de prevención. Bueno, estas situaciones a veces son difíciles. Imagínense si son difíciles cuando no hay emergencia sanitaria. Cuando la hay, pues es mucho más difícil, pero al menos hay que intentar acercarse a las ARLs para que consigan con ellos unos apoyos. Adoptar medidas para resolución de exposición, flexibilización de turnos, horarios, trabajos remotos. Bueno, en el caso de nosotros el trabajo remoto también es factible, no en todo, obviamente. La toma de datos en campo es imprescindible que haya una presenciabilidad, pero sí, por ejemplo, podemos pedirle a nuestro dibujante que trabaje los planos desde su casa, ¿cierto? Entonces, hay forma de hacer teletrabajo o trabajo remoto. Proveer a los empleados de los elementos de protección personal. Aquí tenemos que incluir entonces, adicional a los que normalmente nosotros utilizamos, elementos que son propios de la emergencia, como obviamente los tapabocas, los antibacteriales, los guantes de látex, en fin, esos productos que ya son indispensables de que todos los manejemos. Proveer a los empleados ya. Proveer el uso de la aplicación del Corona App. El Corona App es una aplicación que el Estado diseñó con el objeto de poder identificar rápidamente dónde hay brotes de coronavirus. Es muy importante. Es bueno hacer ese experimento. Bajen la aplicación de cualquiera de las tiendas virtuales. Es totalmente gratis y les permite al gobierno tener un control de cómo se está expandiendo y en caso de que se presente un contagio, pues poder hacerle seguimiento a la línea de contagio. Entonces es muy importante esa situación. Hay que promoverlo y hay que hacerlo en nuestras empresas. Es procurar permanentemente la distancia de bioseguridad entre las personas. Eso en cuanto a las empresas. En cuanto a los empleados son responsables de cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por cada uno de sus empleadores. Reportar cualquier caso de contagio en el trabajo o en la familia. Hay una responsabilidad grande. Nosotros no podemos quedarnos callados. Es necesario que si vemos que hay alguna
digamos, indicio de contagio en nuestra familia, pues se lo hagamos saber a nuestro empleador para que nos protejamos todos. Reportar su estado de salud en el Corona App, así que ellos también, los empleados, deben tener esta aplicación en su celular para poderla utilizar y adoptar medidas de cuidado de su salud y reportar síntomas de enfermedades respiratorias. Eso entre muchas otras. Por eso yo insisto que esas son como las que me parecieron así como más importantes, pero hay que leerlas todas y hay que tenerlas todas en cuenta. Y para todo el mundo, obviamente, fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de superficies y equipos, realizar un adecuado manejo de los residuos, producto de la actividad del sector, promover el uso de elementos de protección personal, optimizar la ventilación en el sitio de trabajo. Cuando estamos en campo no tenemos problema, pero por ejemplo, cuando hacemos desplazamientos en nuestros carros, los carros deben ir abiertos, no se debe utilizar el reflujo de aire acondicionado. Los carros tienen que ir con las ventanas abiertas para que el aire pueda circular libremente. Y obviamente no llenar los carros, ¿no? El protocolo incluso indica que debe ir máximo una persona, o sea, el conductor y otra persona, ¿cierto? Digamos que en el caso nuestro, cuando hacemos un trabajo tradicional de topografía, generalmente llevamos 2 personas, el topógrafo y 2 auxiliares. Podríamos perfectamente reducirlo a 1, ¿cierto? Y en el caso necesario, pues reducirlo, llevar los 2, pero no podría haber más de 3 personas en un vehículo para que evitar esa propagación o este riesgo. Realizar el lavado de manos con agua y jabón y toallas desechables. El diseño de los planes de protocolo, eso es lo que yo les decía ahorita, de bioseguridad deben estar basados en la resolución 626 del 24 de abril, por favor tomar nota de eso, del Ministerio de Salud, y la circular 001 del 11 de abril que emiten el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Salud. Estos son las guías. Es decir, ¿cómo hago mi plan de protocolo de biodiversidad, bioseguridad? Pues simplemente tomen esos 2 documentos y léanlos cuidadosamente, tomen lo que realmente les está, digamos, les aplica a su empresa y tienen su diseño de protocolo, ¿ya? Y tomemos las medidas necesarias, eso es lo que hay que hacer. Eso digamos que es básicamente la situación que tenemos que manejar en este momento, mi estimado Germán Anaya. Gracias, Álvaro. Muy clara, muy pertinente la información compartida. Bueno, esto nos cambia por completo, nuestra dinámica laboral. Nos lleva a ser muy conscientes de nuestro desempeño profesional, de nuestro cuidado y del cuidado de nuestros compañeros de trabajo. En estos días, consultando y hablando con colegas que se encuentran trabajando en Pacífico 1 y Pacífico 2, hablamos precisamente de todos estos temas. Bueno, hay algunos bueno, listo. Gracias, Alvarito. Algunos de los proyectos que se estaban desarrollando no pararon. Algunos, y se tuvieron en cuenta unos temas importantes, y era que por el estado en que estaban o por la etapa en la que ellos estaban, era necesario o era muy riesgoso parar. Esa fue una consideración. Y 2, algunos temas que estaban resolviendo, temas de emergencia, derrumbes, problemas de inundación. Ellos continuaron trabajando, pero lógicamente con una serie de medidas que hoy día, con la resolución y con este protocolo que usted nos comparte, se ha hecho mucho más visible. El cuidado con el transporte del personal. Esto es una de las cosas que a mí más me preocupan de este reinicio de actividades. Usted lo dijo hace un momento, la mayor de nuestras ocupaciones o nuestro trabajo es al aire libre. Estamos distanciados. O sea, pienso que el desarrollo de la actividad como tal no es riesgosa. Pero a mí me preocupa muchísimo es el tema del desplazamiento.
del transporte al lugar de trabajo. Usted lo acaba de mencionar, máximo 3 personas en el carro, o si es un bus, ya están hablando de un 30%, pero igual va a haber momentos donde la gente va a estar agrupada. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. 2, el cuidado que tiene que tener la comisión o mis compañeros de trabajo. Es decir, porque yo puedo ser muy juicioso e implementar mucho estas condiciones en mi comisión de topografía. Pero si al salir de la obra me desordeno, no me cuido, bajo la guardia, pues estoy poniendo en riesgo a las familias de mis otros compañeros. Entonces, esto es una conciencia. Usted lo mencionó también antes, la educación continua, estar todo el tiempo, y eso es un compromiso que las empresas y el empleador tienen que tener muy claro, constantemente, estar hablando, estar capacitando a la gente de este cuidado. Entonces, ser muy conscientes de mi responsabilidad y la responsabilidad con mis compañeros. Otro de los temas, bueno, el tema de los turnos, el de tratar de no coincidir a la hora del almuerzo o estar juntos. Ese es otro tema de tener muchísimo cuidado. No prestarnos los elementos de trabajo. Pues en el caso nuestro, no prestarnos y estar constantemente haciéndoles limpieza. Hablan que más o menos cada 3 horas uno tiene que estarse lavando las manos y desinfectando los elementos de trabajo. Así se está trabajando aquí en estas concesiones. La entrada al lugar de trabajo, se les entrega una bolsa donde ellos guardan su ropa. O sea, la ropa con la que entran no es la misma con la ropa con la que se van para su casa. No sé si me explique. Al llegar al sitio de trabajo, ellos tienen que guardar su ropa, guardarla en una bolsa, se limpian y se desinfectan los zapatos, se colocan su uniforme, lógicamente su dotación, con los elementos de protección. Y a su lugar de trabajo. Antes de salir del sitio donde se cambian, otra vez vuelve el proceso de desinfectar botas y demás. Hacían una recomendación muy especial y es el cuidado que se debe tener con los guantes. Bueno, en obras sí es un uso permanente, pero a veces cuando utilizamos los guantes de látex, eso nos da una sensación de seguridad, entre comillas. Entonces tocamos y tocamos y tocamos y vamos esparciendo. Incluso muchos no aconsejan el uso de esos guantes si no es algo de manejo de un personal delicado o de material delicado. Importante el uso de tapabocas y recomendación constante de estar muy consciente de no pasarnos las manos por la boca o por los ojos. ¿Qué otros temas me parecen allí interesantes? Bueno, el tema de colocar lavamanos en la obra. Lavamanos, alcohol o antibacterial, que tiene que suministrarlo el contratista. Entonces, nos lleva y nos obliga a ser muy conscientes de nuestro desempeño y de nuestro cuidado. Al salir del proyecto como tal, hay que volver a repetir todo ese mismo proceso, llegar a la casa, ser muy juiciosos con esa ropa, envolverla, cambiarla y lavarla. Entonces, Álvaro, pienso yo que nos cambia por completo en el sentido del cuidado, ¿cierto? De ser mucho más conscientes en ese aspecto. Hay un tema que me preocupó cuando usted hizo la primera interpelación y hablaba de la gran cantidad de empresas de topografía no formales o que sus empleados no son formales. Y eso nos lleva a una reflexión muy seria en el cuidado de nuestros auxiliares, en ese juicio con los temas de seguridad y en ese compromiso que nos nace ahora. Ahora lo otro, el de estar debidamente registrado para poder hacer estas solicitudes o estos permisos. Pienso yo que es algo que nos lleva a tomar conciencia realmente de ese desempeño profesional. No estoy diciendo que no lo estemos haciendo de manera profesional, pero sí ese cuidado en cuanto a nuestros equipos de trabajo como tal.
Sí, efectivamente, Germán, eso es parte preocupante y es muy importante que al menos a raíz de esta situación de emergencia tomemos conciencia en ese sentido, porque muchos de nosotros en algún momento lo han hecho, lo hemos hecho y eso es una práctica que definitivamente no se debe seguir haciendo y es que es un riesgo muy grande, sobre todo en este momento. Entonces, lo mejor es seguir las normas y especialmente lo que tiene que ver con seguridad social, con seguridad sí, con los aportes de seguridad social de nuestros empleados. Es muy importante. De hecho, pues si no está legalmente constituida la empresa, así sea persona natural, no tiene que ser empresa, persona jurídica, ni tener una gran cantidad de empleados. Puede ser usted solo, ¿cierto? Pero sí debe estar legalmente constituida. Toda la información que usted nos acaba de mencionar, Germán, que es muy apropiada, de hecho, está en esos dos documentos que les acabo de decir. Por eso son tan importantes y hay que tenerlos en cuenta. Si no me equivoco, creo que, y si usted me lo permite, creo que de pronto hay participación de la gente. Creo que David, nuestro querido colega David, quiere hacer una intervención. No sé, Germán, lo dejo a su disposición. Claro que sí, Linda también quiere hacer. David, espérame un segundo. Hola, profe, ¿me oyen? Sí, señor. Bueno, muy buenas tardes para todos los colegas. Saludarlos, expresarles el gran amor y cariño que les tengo a todos por ser topógrafos y por ser las personas que son. Ahora, profesor, quiero referirme a un tema muy puntual y que yo creo que afecta al 90% de los topógrafos en Colombia y es el siguiente. Yo como topógrafo no mantengo labores durante todo el mes, mucho menos todo el año. Las labores van, vienen, por lo tanto yo contrato gente cuando realmente la necesito, ¿cierto? Porque es muy difícil, más con los precios que se está pagando ahorita por los trabajos topográficos, mantener una nómina de planta, ¿cierto? Entonces el gobierno que no previó en ninguno de sus decretos ni en ninguno de los auxilios que lanzó al mercado para que la gente sobreviviera en la pandemia, los pequeños empresarios, las pymes, que no previó que nosotros los topógrafos somos una profesión de libre ejercicio, una profesión libre. Entonces, yo tengo RUT, registro único tributario, tengo registro único de proponentes y pago empleados y pago seguridad social, pero no tengo cámara de comercio porque la ley no me la exige. ¿Sí? La ley no me exige la cámara de comercio. Y el gobierno, para el gobierno, una empresa legalmente constituida debe tener cámara de comercio. No debería ser así. ¿Por qué? Porque el andamiaje estatal está hecho para captar recursos. Y si nosotros los topógrafos somos conscientes de que realmente las empresas no pagan lo que vale nuestra actividad y aún así tenemos que pagar IVA y tenemos que pagar retención en la fuente, imagine usted pagando anualmente renovación de cámara de comercio que no es barata y pagando anualmente la renovación del registro único de proponentes que lo tengo que hacer cada año. Esos son más cargas tributarias con las que realmente no podemos, no somos capaces. Entonces, considero y lo voy a tutelar, es injusto y se vulnera el derecho a la igualdad de los topógrafos que no estamos inscritos en Cámara de Comercio contra los colegas que sí han hecho una inscripción en Cámara de Comercio porque trabajan todo el año con grandes empresas constructoras. Entonces, se está vulnerando el derecho a la igualdad. Primero. Segundo, apoyo a Alvarito en lo que dice que tenemos que reconstruirnos, regenerarnos, empezar a trabajar desde otra perspectiva, pero para eso se necesita el apoyo estatal. Solos no vamos a ser capaces, porque ahorita no tenemos ni para pagar los servicios. Eso no es un secreto para nadie. Estamos encerrados en nuestras casas sin producir. Ahora, hay otra cosa que también de pronto nos está quedando en el tintero. La topografía no es solo construcción. Yo he pisado una obra en la actividad laboral 1 o 2 veces, he estado en obras. El resto he estado en consultorías y en campos porque yo me especialicé en tierras. Yo estoy siempre en el campo. Entonces, mi actividad en topografía es en la consultoría y en la parte de tierras. Entonces, en esa parte no se han implementado protocolos y va a ser muy difícil implementarlos, ¿sí? Entonces, no es solo la construcción, es los topógrafos que medimos de la restitución de tierras, de la medición de predios, de los avalúos, de la visita a la finca, a el índice, amojonamientos, a todos esos temas, ¿sí? Entonces, hay que generar también un protocolo para nosotros, los que vimos de esa parte de la topografía. No he visto a ninguna entidad pronunciarse. Tuve la oportunidad de leer una carta que envió el doctor Lozano Botanche, muy buena,
pero se quedaron cortos en decirle a la presidencia, a las universidades, se han quedado cortos en decirle a la presidencia, mire, los topógrafos somos unos profesionales muy especiales, y decirle las características de nuestro trabajo. No solamente influimos en la construcción, también influimos hay muchos despachos judiciales que están paralizados los procesos porque no hay un dictamen pericial de topografía. Restitución de tierras está paralizada, está trabajando, los únicos juzgados que están trabajando son los penales con presos, con personas de privada de la libertad y de restitución de tierras. Y están paralizados los procesos de restitución porque los topógrafos no estamos pudiendo ir a campo a trabajar, ¿sí? Entonces, es otra actividad que hay que dársela a conocer al ejecutivo, decirle, mira, la topografía no solamente obra, mira, hay todo esto que se paraliza si el topógrafo no trabaja. Y el topógrafo, la persona natural, así no esté en la Cámara de Comercio, está legalmente constituido, porque es que la misma ley nos exime de la Cámara de Comercio. Entonces, bóteles un salvavidas. Apliqué para 2 créditos y en todo lado me lo negaron porque dicen que la topografía es una actividad de alto riesgo financiero. Me negaron todos los créditos. Fui a mirar, no sé si a todos les pase, fui a mirar, nosotros cotizamos 2, 3, 4 meses de pensión, paramos de cotizar, volvemos a cotizar porque dependemos de las actividades que nos van surgiendo de nuestros contratos. Inclusive en mi fondo de pensiones tengo una cantidad de dinero más, pues para mí es grande, 60 millones de pesos para mí es plata, ¿sí? Y me llegó el extracto anteayer y perdí 3,5 millones, o sea, ya no tengo 60, tengo 56.5 millones de pesos porque el fondo perdió plata en la bolsa. Entonces yo tutelé también eso y ayer me aceptaron la tutela acá en Bucaramanga. Le estoy pidiendo al señor presidente que modifique la ley 100 del 93, porque la ley se creó los fondos de pensiones para garantizarnos una contingencia futura que es la vejez o la muerte, ¿cierto? Para que si estamos viejos no podemos trabajar, podamos vivir bien. Si muero, mi familia quede bien. Esa es la pensión. Es prever una contingencia futura, ¿cierto? Perfecto. Pero la ley no previó que esto de hoy es una contingencia, esta pandemia es una contingencia. Indudablemente, David, y eso, y el tema ese que escuchamos tanto con el tema de la reinvención nos lleva a todos los niveles, incluso eso. Álvaro, creo que quería aportar algo. Está silenciado, profe, está silenciado, pide el micrófono. Alvarito. Listo. Ok. Bien, sí, David, muchas gracias por su intervención, hermano, muy interesante. Solamente quiero hacer una claridad y me parece que ahí tenemos una gran ventaja, David. En lo que tú haces, en el trabajo que tú haces, el que hacemos muchos de nosotros en campo, en el trabajo de restitución de tierra, de amojonamiento y linderos, etcétera, tenemos nosotros al contrario una gran ventaja, David. ¿Por qué? Porque es la topografía en general la que hace parte de la línea de la construcción, ¿sí? Pero, es decir, nosotros ya estamos parados por eso, ya somos de la parte de la construcción. Y cuando trabajamos en campo, es mucho más sencillo el protocolo de bioseguridad, porque no vamos a tener contacto con una gran cantidad de personas. Al contrario, vamos a estar muy protegidos, de tal manera que eso es una ventaja al momento de solicitar los permisos. Perfecto. Ernesto. Buenas tardes a todos los que están escuchando este tierno y amoroso café en esta tarde. Bueno, para complementar lo de Álvaro, no solo es inscribirse en el plan COVID de vivienda y los protocolos. Yo ya mandé un comunicado a todos mis contactos que de pronto les llegaron a ustedes que posiblemente iba a reactivar nuevamente mi situación laboral. ¿Cuál es el punto de vista mío? El punto de vista mío es que yo solo puedo salir por mi número de cédula, el pico y cédula, el día lunes. Y solo tengo que ir al banco y a los centros comerciales a comprar productos de primera necesidad. Eso lo llevo hace un mes largo haciendo esa actividad, comprando y yendo a pagar las cuentas que están hasta el momento con unos dineros que posiblemente están y se ha pagado. Pero ayer que estuve frente a BBVA, gracias por la publicidad de BBVA, frente a la Cámara de Comercio, pude tener una charla ya para poder reactivar mis salidas. ¿Qué es mi salida? Salir de donde yo vivo y poder ir a mi oficina
a poder abrir, a poder salir de 6 de la mañana, un protocolo de 6 de la mañana a 6 de la tarde, creé un protocolo con los diferentes trabajos que tengo pendientes. O sea, ingresé a la Cámara de Comercio, David no puede, porque como David dice que no pertenece, pero sí paga el proponente, pero el proponente no lo faculta para estar en la Cámara de Comercio como actividad legal. Él es legal para las propuestas y todo eso, pero la Cámara de Comercio, a los que estamos inscritos, nos da un aval de donde sale un registro y dice a dónde usted puede ir, y que las autoridades no lo vayan a parar y ni le van a colocar multas. Entonces, esta mañana realicé unas inscripciones a la oficina, a mi dirección de la oficina, y coloqué 4 empleados, cuatro empleados, un sugerente y mi persona, un grupito de 6 que los generé ahí, para tener 2 en stand-by en las casas, por si salen los trabajos que posiblemente se puedan hacer, y 4 en la oficina para adelantar las cosas que tenemos atrasadas, porque cuando llegó la pandemia no nos dio oportunidad de sacar ningún objeto ni información para procesar. Y hay cosas que se están haciendo. Entonces, la Cámara de Comercio, el que está inscrito, puede llenar ese formulario y decir, mi oficina es en el centro, en la dirección tal, mi número de cédula es tal, y ellos le crean un código. Ese código queda registrado en la Cámara de Comercio, y según tengo entendido, con lo que hablé esta mañana con la niña de la Cámara de Comercio, cuando me paren las autoridades, ellos me van a decir, ¿y usted para dónde va? Si usted hoy no puede salir, su cédula. Entonces me van a decir, no, lo voy a sancionar. Entonces yo le digo, señor, revise la base de la Cámara de Comercio. Entonces, cuando introduzcan el número de mi cédula, va a salir Ernesto Barajas, la dirección de mi empresa, y que tengo el permiso para ir a mi empresa. Entonces, ¿qué hice? Y coloqué los empleados, pero tienen que ir con destino a la oficina. Entonces, unos se movilizan en bus, otros se movilizan en automóviles propios para podernos reunir en ese sitio. Y se debe decir eso, Ernesto. Señor. O sea, se debe ser claro cuando se pasa esta información, o al menos aquí en Medellín, es qué medio de transporte va a utilizar su equipo de trabajo. El formato viene completo. Es un formato corto, pero muy claro. Entonces, inscribí la oficina y 2 trabajos más que tengo en el área metropolitana. Una en la Mesa de los Santos y otro en Río Negro. Y me los aceptó la plataforma. Entonces, la dirección, finca tal. Entonces, problemas de deslizamiento, de remoción de masas para hacer el estudio urgente. Entonces, allá se lo clasifica con esa. Y otro en la Mesa de los Santos, que es de un trabajo que decía David, del Poder Judicial, de pruebas. Entonces, esa prueba está allá. También está contemplado en la ley, ¿no? O sea, no solamente de infraestructura, el tema de avalúos también está en la ley. Sí, pero lo de los avalúos, leí un comunicado que dice que no puede uno violar la ley, que la ley dice que el evaluador tiene que ir directamente al sitio a revisar el predio, o que se puede basar por imágenes, videos, pero que debe escribirlo en el informe y que queda un avalúo como descompensado. No, pero sí está contemplado. Ahorita les muestro las profesiones o las actividades que se pueden. David, ya te doy la palabra. Linda había pedido la palabra antes. Linda Barroso. Entonces, para terminar esto, hay que realizar, los que están en la Cámara de Comercio, realizar y poner los sitios de trabajo. ¿Y quién es el que lo invita a uno? El que le va a pagar. La persona, el ganadero, la persona, y ahí le pide al señor el número de la cédula, el correo electrónico y la actividad que le va a realizar al hombre, y queda uno registrado. Y eso lo van a parar a uno para que no lo multen. O sea, y cumplir con lo que dijo Álvaro de todo lo de bioseguridad. Pero sí tiene que, algo claro, Ernesto, y por eso piden las direcciones, tanto de donde usted vive, su oficina y hacia dónde va. Si usted se desvía de ahí, le aplican la multa. Sí, señor, así es. Y la otra es adaptarle un lavamanos portátil al carro
Mantener los elementos en el carro, mantener los pañuelos, los paños, jabón y todo lo demás. Vale, gracias, Ernesto. Linda. Profe, pues yo quería comentarles la intervención del anterior colega que hablaba de las personas que somos independientes, que no tenemos cámara de comercio. Entonces, mi persona, yo más que nada laboro en el municipio de Zapatoca. Ahorita pues me encuentro en Bucaramanga porque acá es donde más o menos resido, pero mis labores siempre son en Zapatoca y mis contratos siempre son directamente con las personas. Actualmente tengo 2 urbanizaciones que están esperando que yo pueda ir a trabajar. Vi la conferencia y quería saber pues esto es de todos ayudarnos, porque yo casi no entiendo muy bien de estos temas, ¿sí? Pero yo más que nada trabajo es con un auxiliar, ¿sí? Y lo que vi y lo que tengo de conocimiento de lo que está pasando en Zapatoca es que el alcalde se ha enfrascado con la gente para no dejarla trabajar y ha generado pues controversia y pues uno por miedo no sube, por miedo de que pronto lo vayan a multar y salga más caro, ¿sí? En estos tiempos poder ir a laborar, pero esa también era mi duda, saber si por ejemplo, la parte de urbanización, porque yo me dedico a hacer urbanizaciones, entra como en lo que sí se puede hacer para laborar. De acuerdo, Linda. Si quieren, me permiten un segundo, les muestro, perdón, un segundo, les comparto la pantalla en algo. Y les voy a compartir las actividades. ¿Me escuchan? Listo, ok. Sí, Ahí sí, dentro del decreto 593 del 2020, que es el que abrió esta posibilidad para la reactivación. Estas son las actividades que tienen ese permiso, llamémoslo así. Básicamente, y lo voy a leer rápidamente, actividades de dragado marítimo y fluvial, ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, ejecución de obras de construcción de edificaciones, intervención de obras civiles y de construcción, construcción de infraestructuras de salud, actividades necesarias para la operación, mantenimiento, almacenamiento y abastecimiento y prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado y suministro de materiales, minerales. Y como último, la realización de avalúos de bienes y realización de estudios de títulos que tengan por objeto la constitución de garantías ante entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Eso es lo que estaba preguntando antes Ernesto. Entonces, básicamente, ahí está casi contemplado todo nuestro quehacer. Y ese es el que tiene, entre comillas, la autorización para poderse desempeñar. Hay una caracterización que hizo la Sociedad Colombiana de Ingenieros y que tiene que ver con los riesgos que pueden tener los trabajos de topografía o de infraestructura, ¿cierto? Y ellos dicen que, según el estudio, teniendo presente que durante el desarrollo de las actividades de obra, el personal no se encuentra expuesto a personal infectado con COVID-19 y su exposición está en espacios abiertos, se considera que la exposición de los colaboradores en el lugar de trabajo puede llegar a ser media. Pero igual, lógicamente, como había mencionado también Álvaro, cumpliendo con los protocolos necesarios. Y son los protocolos, como dijo hace un momento Ernesto, de tener el lavamanos en el carro. Es implementar prácticas de higiene, promover la toma de conciencia, promover que los colaboradores no utilicen sus teléfonos, los teléfonos, escritorios o herramientas de otras personas. O sea, que el uso sea personal. Bueno, básicamente era esa partecita como para, no sé si a alguien le quedó claro y puede citar este artículo. David, ¿iba a completar algo? Después sigue Sí, Alvarito. profe.
Señor. Profe, iba a complementar algo. Lo que pasa es que se han expedido tantos decretos y tantas circulares que se están contradiciendo entre ellos mismos. Ojo, a don Ernesto, la Cámara de Comercio no está facultada para autorizar a la gente a trabajar. Los decretos vienen de presidencia y muy claro el presidente dijo, es potestad de cada alcalde implementar normas y protocolos, primero. Segundo, ahora, si a mí la Cámara de Comercio me llega a autorizar para efectuar un trabajo en el área de incidencia metropolitana de Bucaramanga, yo no puedo desplazarme a otro municipio porque perfectamente me pueden multar o me pueden no permitir el ingreso al municipio. Es más, ya se está hablando en presidencia, yo creo que ustedes ya se han dado cuenta que han empezado a ir un runruncito que es ciudades no COVID, municipios no COVID. ¿Por qué creen que lo están haciendo? Porque van a empezar a restringir el ingreso a esos municipios y va a tener que hacer un protocolo totalmente diferente y va a tener que usted poder ir a laborar allá por invitación del municipio. Bucaramanga no puede autorizarme a ir a trabajar a mí al Carmen de Chucurí. ¿Sí me entiende? El alcalde de Carmen de Chucurí tendrá que en su momento invitarme y yo tendré que tramitar 2 permisos, uno en Bucaramanga para salir y otro en el Carmen para llegar. Sí, claro. Entonces la Cámara, dudo mucho de que la Cámara de Comercio tenga la competencia y la facultad para autorizar las salidas a trabajar, máxime cuando el decreto dice que deben implementarse protocolos por las grandes empresas que deben ser enviados al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Ministerio de Salud para que sean aprobados, devueltos y una vez aprobados, sí poder salir a trabajar. Eso dice el decreto. Entonces no sé qué le dirán en la Cámara de Comercio. Okay. No, esa era la acotación que quería hacer. Entendió mal, David, que la Cámara de Comercio la Cámara de Comercio crea una base de datos y ella chequea sobre la base de datos que están inscritos ahí para dejarlo circular o no dejarlo circular. No es el permiso de la Cámara de Comercio, es la inscripción de una base de datos que sí tiene la facultad para poderse movilizar y que no puede ser sancionado. Ojo, el decreto dice, podrán salir a trabajar, se levanta la cuarentena en actividades de construcción para el trabajo de campo, trabajo de administradores y de oficina, es teletrabajo, nadie puede circular. Es cierto. Eso dice el decreto. Alvarito. Pues sí, están recogiendo la información de las empresas, es para ellos tener una base de datos. Si lo pagaron la policía y usted no aparece con el código que la Cámara de Comercio les pidió cuando usted agregó su información, automáticamente multado, así vaya para el campo, para la oficina, para lo que sea. Ok. Entonces, yo pienso que como conclusión, en parte a lo que estaba diciendo David y lo que dijo Álvaro con el tema de los protocolos, empezar a adelantar ese trabajo, o sea, tener mi protocolo de mi empresa, que yo sé que eso es uno de los requisitos de los tantos, pero sí es importante eso, cómo voy yo a manejar estos planes. Oscar, quería... Ya le doy la palabra. Oscar, listo. Gracias, Germán. Es para de pronto mirar algo con el tema de lo que decía David, lo que decía Ernesto. Es cierto, hay que generar unos protocolos y las grandes empresas, ellos deben presentar los protocolos ante el Ministerio de Vivienda. Y nosotros como pequeños colaboradores o empresarios que estamos prestando servicios a esas empresas, las cámaras de comercio nos avalan y podemos hacer lo que dice Ernesto. Nosotros como Cámara de Comercio podemos ingresar a la Cámara Directa, casualmente acá en Bucaramanga es entrar a la página Cámara Directa y hacer la inscripción de la empresa primero, con un registro que ellos le dan, siendo usted inscrito como tal con Cámara de Comercio, y puede generar los sitios de trabajo, los espacios donde usted tiene contrato y usted puede determinarlo con una dirección puntual de su proyecto a trabajar. Lo podemos hacer de esa manera. Ahora, eso se hace en el área metropolitana de Bucaramanga porque indudablemente lo que dice David tiene mucha realidad. Nosotros no podemos salir corriendo para, no sé, nada más tal vez Lebrija, porque Lebrija tiene unos protocolos independientes y habrá que cumplirlos. Pero nosotros, en mi caso personal, hemos venido cumpliendo con una cantidad de requisitos que nos ponen las empresas, entre ellos hacer un protocolo de bioseguridad para las actividades puntuales de nosotros como topógrafos. Sí, señor, tiene usted toda la razón, Oscar. Entonces, de pronto para lo que decía Linda, a mí me parece que Linda, aunque está autorizada, es probable que ella no pueda realizar su actividad por la misma normativa que está presentando el gobierno, porque si el gobierno está ligando mucho la actividad y está, lo que decía David en algún momento,
se está vulnerando, si se puede pensar, algunos derechos de profesionales que tienen sus espacios, sus trabajos, sus contratos, pero que por muchas razones no tienen un registro ante una cámara de comercio. Y entiendo que si no hay registro, no puede salir. Eso Sí, es mi sí, punto es de que vista porque así lo dice. desafortunadamente alguna cosa es lo que sale de presidencia, del gobierno central, y ya la otra, pues la libertad que les dio a gobernadores y alcaldes para que de acuerdo a ellos a la situación acomoden o hagan sus normas. Algo antes de que se me escape, con relación a todo este tema del protocolo. Algunas empresas de construcción están implementando algo que se llama el mapeo de las actividades. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en las grandes empresas se tiene muy claro o se debe tener muy claro los que llegan a llevar los materiales, los diferentes tipos de materiales. Y se le hace un mapeo de dónde llega él, con quiénes se encontró, cuál es el recorrido en la obra, a dónde llegó, dónde los dejó. O sea, y todo eso se tiene que ir llevando con rigurosidad. Ese mapeo, a mí también me parece interesante que nosotros como topógrafos, en la medida que podamos, lo podamos implementar con nuestros auxiliares, con nuestros equipos de trabajo. Es decir, saber realmente dónde viven, ¿cierto? Dónde viven y tener ese, y como lo dije antes, cómo se desplazaron al lugar de trabajo, cómo regresan, cómo van, qué medio utilizan. Eso es una manera también de cuidarnos nosotros mismos. ¿Qué pasó, Oscar? De acuerdo, Germán. Es que eso que usted está comentando, eso lo dice en alguna de las circulares, la circular 001 y el decreto 666 está muy claro. Hay que hacer un, ¿cómo se puede llamar esto? Debemos tener un registro de cada uno de nuestros empleados con su nombre completo, su cédula, su dirección, si tiene preexistencias de salud, el medio de transporte que va a usar para desplazarse a trabajo, que me acuerden, ¿qué más nos piden? Nos piden, bueno, el medio de transporte, si vamos en bus, vamos en carro, vamos en moto, vamos en bicicleta, porque en la página, inclusive la Cámara de Comercio lo deja hacer. Ahí hay varios medios de transporte. Y si tiene preexistencias médicas, lo más conveniente es que evite salir. Evite, man, no le dicen que no salga. Es usted responsable de su salud. Entonces, básicamente es eso. Tengo una duda para que me la aclaren y de paso que están hablando de eso. Como todos sabemos, los topógrafos y nuestros ayudantes no son constantes al mes. No importa que, digamos, yo uso mis 2 cadeneros 15 días al mes, pero aún así lo tengo que escribir en la Cámara de Comercio. ¿Eso tiene alguna consecuencia para escribirla a la Cámara de Comercio a ese personal? No, Diego, básicamente, y es como nos contó Ernesto, él tiene su equipo de trabajo, ¿cierto? Y tendrá sus 4 personas, pero él adicional a eso, inscribe 2 personas más que las tiene en caso de que salga otro proyecto, o sea, ya es una manera de cuidarse uno en salud, entre comillas, pero no tiene ninguna incidencia, simplemente que cuando se solicite el permiso se referencie y lógicamente tenga una dirección donde ubicarlo o donde contactarlo. Bueno, pienso ya por aras en aras del tiempo, ha sido algo muy interesante escuchar los diferentes opiniones. Rodolfo hace un aporte que se nos había pasado y es el récord de temperatura. Toma de temperatura antes de, pues, al llegar al proyecto, al salir del proyecto. Acuérdense que la persona que tiene gripa o que tiene la temperatura mayor a 38 grados, creo, no puede ingresar al proyecto. Entonces es importante llevar ese récord, tanto de entrada como de salida. Álvaro, ¿quiere aportar algo más ya para ir concluyendo nuestro conversatorio? Sí, muchas gracias, Germán. Para concluir la situación, primero que todo agradecerle a su merced la invitación, porque esto es un aporte para todos.
Tal vez no las sepamos todas, pero creo que es un buen arranque para que todos nos preocupemos por hacer un manejo más adecuado de todo este tema. En conclusión, muchachos, creo que lo más importante es, la cuestión no es fácil, realmente no es fácil. Eso todo está hecho como para que las grandes empresas manejen la situación, ¿sí? Para las pequeñas empresas es difícil, para los independientes es mucho más difícil, pero no es imposible. Así que la invitación es, primero, a que empiecen a hacer todos estos ejercicios, porque tarde o temprano, en el momento en que puedan ustedes salir a campo, se los van a exigir. Además, es una responsabilidad social. Segundo, de ninguna manera podemos generar, digamos, llevarnos a campo personal sin la debida seguridad social. De lo que hablaba Diego, sí, una cosa es avisarle a la Cámara de Comercio que nosotros podemos tener ese personal y como no tenemos el trabajo, pues no lo he contratado, ¿cierto? Eso es por si de pronto me sale el trabajo, pero en el momento en que salga es necesario por su salud personal, por su economía, por su responsabilidad como empleador, que haya toda la inscripción correspondiente a seguridad social del empleado. Se cuida usted y cuida a los demás. Y tercero, sí, importante y obligatorio. Y tercero, de ninguna manera, digamos, desanimarnos. Es nuestra empresa, es nuestro trabajo, es el que amamos, es el que nos ha sacado de situaciones difíciles antes, ¿por qué no ahora, cierto? Entonces hay que empezar a buscar otras opciones, hay que empezar a reinventarnos, hay que pensar por ejemplo, personajes o empresarios como Oscar Gallo lo tienen claro, como mi amigo David lo tienen claro. Hay cosas que podemos hacer incluso de innovación que nos da una doble oportunidad. Primero, la de continuar trabajando y progresando. Y segundo, la de generar un valor agregado. Por ejemplo, manejos con nuevas tecnologías, con tecnologías de escáner, tecnologías de manejo de fotogrametría con drones. Bien hecho, ojo, que eso es importante. Bien hecho sería supremamente importante. Y segundo, sí, no se trata de hacer fotografías con drones, eso es diferente. Un trabajo con responsabilidad, para eso. Muchas gracias, Germán, muchas gracias a todos. Una cosita, Germán. Dejó planteados usted ahí varios temas para un próximo café. Indudablemente, lo más importante de todo este tema nos lleva a entre comillas, formalizar nuestro trabajo, nuestro desempeño, ser mucho más conscientes de nuestra salud, ser mucho más conscientes de que lo que me sucede a mí afecta a mi compañero. En fin, muchísimas gracias a todos. La verdad, fue un rico compartir, estar aquí reunidos, tomarnos un café, conversar. Saludos a Ernesto, Alejandro, Andrés, a Linda, Camilo, Wilson, Orlando. No sin dejarme hablar. Es que hay un paréntesis porque nosotros tenemos la costumbre y la necesidad. Es una costumbre de trabajar los sábados y domingos. Con esta situación, los sábados y domingos son toques de queda. No se puede salir a trabajar, para que quede claro, porque de pronto salimos a trabajar un sábado y domingo como estamos acostumbrados y vamos a tener muchos problemas económicos y de todo eso. Entonces, para recordarles que lo que estamos hablando es de lunes a viernes. Gracias, Ernesto, muy amable. Ven, Rodolfo acaba de compartirnos ahí en el chat una lista de chequeo en cumplimiento de los protocolos que sacó la Gobernación de Santander. Se la pueden descargar, está ahí en el chat. Lista de chequeo a los planes de trabajo. ¿Listo? Compañeros, un abrazo fuerte. La verdad me encantó, al menos por este medio, vernos, saludarlos y estamos abiertos a próximos encuentros, a conversar de los diferentes temas que nos gustan. Se cuidan mucho. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Chao, chao. Se les olvide pasar los honorarios. Gracias. Chao. Muchas gracias, que esté muy bien. Bye, bye.